Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi pasión por el hogar. Ahora me habéis visto que me olía las manos y es que he recogido menta del jardín que está preciosa con estas lluvias y me apetecía, pues no sé, la primavera te trae ¿cómo diría? Empezar pues a experimentar sabores como más frescos, más ligeros, no sé, te evoca a eso, ¿no? Y son estos pequeños gestos los que te pueden cambiar pues cómo va a ser tu día. Y a mí me encanta pues madrugar. Sí, me encanta madrugar, aunque suene raro, porque es el momento que estoy a solas, mi familia está dormida y empieza a entrar pues la luz del amanecer y creo pues que es maravilloso y es que me encanta, me llena, ¿cómo os diría? Me llena de energía, de vitalidad, de venga va, que hoy, ¿qué tengo que hacer? Y hoy me gustaría pues compartir con vosotras, nada, son 4 cosas súper sencillas pero que le dan algo especial al día, que ya, o sea, como ves tu casa antes de que se despierte tu familia, pues ya como que hay cierto orden y ya pues tu casa pues ya se ve distinta. Y ya estamos en primavera. Por fin. Ahora ya puedo decir es primavera. Y con la primavera pues empieza pues a apetecer estar más fuera. Podemos ventilar durante más tiempo nuestra casa, que entre ese aire fresco. Aunque hace un poquito de frío todavía, al menos donde yo vivo, pero aún así me encanta. Se trata pues de que veamos el lado bonito, porque es muy bonito y muy creativo. Eh, Cada día que pasa, más enamorada estoy pues de lo que hago en casa, del ambiente que creo, de no sé, el despertar sensorial, o al menos así yo lo veo. Cuando empiezas a ser más intencional en lo que haces, no aquello de ir rápida, ir estresada, que a ver que es difícil, nos lo han puesto así de difícil, pero creo que depende de nosotras pues el cambiar eso. Otro gesto que te hace pues ver el día diferente, yo por ejemplo este comedor, que es donde pues solemos estar más en familia, ¿no? Es como más pequeño, más recogido y te invita pues a eso, ¿no? Y siempre hay mantas. Ya os lo he explicado algunas veces que cuando mis hijos eran pequeños siempre me acostaba con el comedor este recogido. Pero claro, mis hijos son más mayores y se quedan un ratito más y me gusta recogerlo. Para mí pues ya se ha convertido como un ritual que no sé, cuando ya, o sea, cuando entro y veo cómo está, que es un comedor donde
ha estado pues pasando un rato parte de mi familia, y luego recogerlo y ponerlo en orden, eso hace que me centre. Otro gesto que para mí es importante, o ritual, me gusta más la palabra ritual, queda como más romántico, pues sería preparar un buen desayuno para mi familia. El domingo ya os he dicho que es un día pues que me gusta pues que nos reunamos y disfrutar pues de un desayuno bien potente y bien rico. Pero no lo he grabado porque eran crepes, ya me habéis visto. Y es para que ¿cómo se llama? El vídeo sea un poquito más ameno. Y hoy os quiero hablar de los postres, que es mi pasión. Lo primero de todo os voy a decir lo que estoy preparando. Es crema pastelera. Voy a hacer un flan pastisier. Es una pasada, pero luego ya, cuando esté más desarrollado el pastel, hablamos de él. Os voy a decir por qué el postre. Porque creo que en primavera y lo que es verano vamos a relacionarnos y vamos a tener más vida social. Puede ser pues que recibas invitados, que seas una buena anfitriona, o que te desplaces y te inviten, ¿no? Y sería pues, ¿cómo diría? ¿Sabes esos pequeños detalles que se nota que los cuidas, que los mimas, que para ti esa reunión es importante? Que ya os digo que no se trata de hacerlo cada día, sino cuando puedas, cuando tengas tiempo, cuando, ¿cómo te diría? Tu estilo de vida te lo permita, porque sé que es difícil en estos tiempos, pues tener esos pequeños detalles de verdad te va a encantar, vas a disfrutar un montón. Y como siempre digo, hacer las cosas desde cero. Este es un postre que no es muy dulce, la verdad. No yo creo que nos han acostumbrado lo que es cuando compramos en supermercados ya cosas hechas que lleva una cantidad de azúcar tremenda, y puede ser que nuestro paladar pues luego le cueste un poquito pues cuando hacemos cosas en casa. Aunque estén más buenas, aunque sean más sanas, este sería un postre que cuesta un poquito porque no es súper dulce. Pero si le das la oportunidad y lo pruebas, de verdad te va a encantar. Y otro gesto es hacer la cama, pero hoy es domingo y los domingos yo hago cambio de sábana. Pues este sería otro ritual súper importante. A ver, yo me gusta todo este mundo del hogar, de lo que es estar en casa, de cuidar esos detalles, es, eh, aparte de que es muy creativo, sino que te despierta los sentidos. Por ejemplo, el cambio de sábanas me encanta. Tocar, pasar la mano por encima de las sábanas, apreciar la textura, no hacer la cama atabalada que tienes que ir con prisa. Aunque sean nada, unos segundos, pero que aprecies pues el volumen que tiene el edredón, lo suave que está la sábana, la arruga, porque a mí me encanta que la cama tenga un poquito de arruga, que se note que alguien ha dormido ahí. Me gusta una casa vivida, siempre lo he dicho, no me gusta que esté, a ver, que esté limpia evidentemente, pero que te invite, que estés tranquilo. No sé si os ha pasado a veces que habéis ido a casa de alguien y habéis notado tensión, que no te relajas, que no estás cómodo. Pues a eso me refiero.
Me refiero a que cuando venga alguien a casa que se sienta cómodo, que se sienta como en su casa. Y aquí estamos con la crema pastelera, ya se ha enfriado. Y ahora lo que voy a hacer, le he puesto un film. Cuando hagáis crema pastelera y tengáis que esperar a que se enfríe, se le pone un film para que no se te haga una costra. Y ahora la vamos a batir pues para que esté ligera. El día anterior preparé lo que es el molde. Hice una galleta sable, pero a ver, os voy a dar un tip si aquello de dices, ostras, empezar desde cero a hacer este postre, pues no. Podéis comprar hojaldre, podéis comprar masa quebrada y ponerlo en un molde desmontable. Y si no queréis hacer la crema pastelera, que yo evidentemente os lo aconsejo, porque tampoco cuesta tanto hacerla, podéis comprar sobres de flan o de natillas y rellenarlo. Luego lo horneas y ya está. Para hacer la crema pastelera he necesitado 8 huevos y las claras, que esto os lo enseñaré otro día, voy a dejarlas envejecer. O sea, quiero que se reduzca la humedad y que quede más la proteína, porque para el postre que quiero hacer con esas claras, pues necesito que tenga más consistencia. Ya veréis, es uno de mis postres, diría que de los más bonitos que hay. ¿Qué resaltaría yo de este postre? ¿Y por qué he empezado la primavera con él? Pues porque me evoca la primavera. Eh, no es solo una receta, es un ritual de primavera, así lo veo. Es el aroma a crema pastelera, a vainilla, a canela, que llena la cocina, que invita a sentarse, a compartir. Es un postre sencillo, sin adornos, ya lo veréis, no tiene nada, pero refleja elegancia y naturalidad. Y podréis pensar, ¿todo es un postre? Pues sí, porque ahora lo veréis cuando lo desmolde, es que es precioso y no tiene nada, si no es nada del otro mundo, pero es esa sencillez lo que le da. Y imagina que estás bajo una pérgola envuelta en parra, con la brisa del Mediterráneo y con el canto de los pájaros. Pues así se siente este flan, aunque estemos en nuestra propia cocina. Es, ¿cómo te diría? Es un postre que te conquista. Y por supuesto otra cosa que resaltaría pues de este clima, porque yo ahora estoy regando ahí, pero estoy oyendo a la gente, ya se empieza a notar que la gente hace pues más vida en el exterior, más vida en el jardín. Y es chulo, ¿no? Porque oyes pues las voces, las risas, oyes a niños y cuando sea verano, pues madre mía, los chapuzones que se meten, se oye cómo saltan en las piscinas, bueno, que es algo entrañable. Y también pues es una manera de conectar con la naturaleza, ¿no? De estar en contacto con ella. Y me gusta, a ver, ¿podría regar con una manguera? Evidentemente, pero me gusta ir con la regadera porque así voy viendo los brotes. Por ejemplo, el granado que he regado antes,
Tengo otro allí donde estoy regando ahora. Pues me encanta pues ver cuando van saliendo los brotes y las flores. Aquí tengo la hortensia, que aunque la hayamos podado tarde, mirad qué bonita. Tengo un par más en el suelo, otra en una maceta. Tengo que hacer algún trasplante más. Pero bueno, que se trata pues de estar al aire libre y de apreciar pues esas pequeñas cosas que te llenan. Y aquí dando mis pinitos en plan Natural Geographic. Pero es que es una monada, me encantan los abejorros. Y por cierto, ¿habéis visto las coronas que tengo de mimosa? Hace ya un mes y algo que las hice, ¿eh? Y están igual que el primer día. Me encanta, ¿eh? Y aparte que da un rollo así como, como campestre que me encanta. Estuve mirando porque me gusta mucho la decoración cottage. Y estuve mirando porque me fijé que en las casas, lo que es en Inglaterra, en la zona como más rural, ponen encima de las ventanas o de las chimeneas, ponen la flor del lúpulo, de la cerveza. Y estuve mirando a ver si, porque allí las venden, hacen como coronas, como, ¿cómo diría? Como guirnaldas, correcto, guirnaldas. Y estuve mirando a ver si podía comprar pues para poner aquí en mi casa, pero aquí en España no las venden. Pero bueno, que la mimosa ha captado eso que me gustaba de las casas así cottage. Y aquí ya tenéis la tarta, mirad qué preciosidad. Ahora veréis en el corte todavía más bonita. La comida no la he grabado porque ya me habéis visto hacerla. He hecho conejo y pollo a las, ¿vale? ¿Cómo diría? Con esa mezcla, con ese mejunje que hago, que lleva limón, aceite, lleva comino, lleva alguna especia más. Os lo pondré en descripción por si eres nueva en el canal y no lo has visto ese vídeo. Te dejaré en la descripción por si te apetece. Es una comida súper sencilla, es triturar lo que va a ser la pasta, luego pincelas el pollo o el conejo y lo metes en el horno y ya está. A los 45 minutos le tienes que dar la vuelta y otros 45 minutos más, ya está. Y ya tienes una comida y tienes la oportunidad pues de hacer otras cosas en casa, pues como yo, pues regar o sentarte simplemente pues a tomar un poco el fresco. Ya me habéis visto al principio, cuando la he sacado del horno, he pincelado mermelada de albaricoque. Podéis poner fresa, la que más os guste. Para mí así ya está perfecta, pero he de reconocer que si te gusta algo muy dulce, pues bate un poco de nata y le queda perfecto. Y si no, para mí así con un té, ya está increíble. Y ya el vídeo va llegando a su fin. Espero pues que te haya gustado, que te haya inspirado y si no pues simplemente un poco de compañía. Nos vemos en el próximo vídeo.